Y vamos a hablar el día de hoy del fruto del proceso. Cierra sus ojos porque vamos a orar. Padre, yo oro por todo lo que entregaste a mi corazón para que pueda ser expresado de la mejor manera esta congregación, a tu pueblo, a tu novia, a tu esposa, Señor. Oro para que el entendimiento sea abierto, el entendimiento del Espíritu, el entendimiento de los oídos de la carne, y que tu palabra traspase todo, desde lo emocional, desde lo cognitivo, desde lo espiritual, y que podamos absorber todo lo que tú tenías preparado para nosotros. Muchas gracias, papá, y nos disponemos a estar en tu presencia y escuchar lo que tú quieres decirnos. Nuestros oídos están preparados y están listos para escuchar lo que tienes para nosotros, una palabra de edificación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos al mensaje. Y hablábamos respecto a cómo quizás fue nuestra semana, y vamos a ver cómo también Dios nos habla de tiempos y temporadas. Vamos a ir a Eclesiastés 3 del 1 al 9, y dice la palabra de Dios: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, que esas son canciones fúnebres, y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y hoy día el Señor nos va a hablar y nos va a diagnosticar acerca de la temporada, el tiempo, el proceso que cada uno de nosotros está viviendo. Todos acá, Dios tiene un propósito para su iglesia en general y también para cada uno. Cada uno puede estar pasando una temporada muy distinta al que está sentado al lado del otro. Y leíamos en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro muy especial. La palabra nos muestra que se llega a una concordancia teológica, que fue el rey Salomón quien escribió este libro, y es un libro que nos habla de sabiduría. Dice la palabra de Dios de que Salomón fue un hombre muy sabio. Dios lo dotó de sabiduría, sin embargo, también Salomón erró en su camino. Salomón no lo hizo bien, Salomón se equivocó. Salomón se rompió una relación muy sana que tenía con el Señor, lamentablemente, pero también nos deja escritos que son muy interesantes y nos habla de que hay un tiempo para cada cosa. Usted y yo estamos viviendo en la actualidad algún tipo de temporada y ya estamos en el mes de octubre, un mes en donde uno comienza a hacer ya adentrarse en los repasos de cómo fue este año. Como yo lo decía el otro día con los hombres, octubre es el mes en donde en el colegio, si en octubre no te pusiste las pilas, en el colegio, noviembre, diciembre va a ser nefasto. Hay que mejorar las notas. Octubre es el mes donde tú tienes que, de alguna manera, aquellos que están en los cuatritos por ahí no les fue muy bien, tienen que salvarse. Y ya después viene lo que es fin de año y uno empieza a hacer los análisis, empieza a reflexionar cómo fue este año 2024. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el tiempo que usted está viviendo? ¿Qué está viviendo en este año? Si lo compara igual fecha del año pasado, quizás algunos están mucho mejor. Quizás otros están mucho peor. Quizás algunos estuvieron con mucha bendición económica. Quizás otros hoy en la actualidad están
con algún tipo de escasez. Quizás al año pasado tú estabas viviendo una relación en tu matrimonio que era muy buena y este año quizás declinó. O al revés, era una relación quizás el año pasado que no estaba muy buena, pero a la fecha ya estás mejor. Y los seres humanos vivimos distintos tipos de procesos. Y a mí no me gustaría enseñar un evangelio del exitismo, porque cuando viene la prueba y viene la dificultad, de hecho la palabra nos dice que va a venir la prueba, va a venir la dificultad. Eso de que siempre nos va a ir bien, eso no es bíblico. De hecho, Jesús pasó por esto. Jesús pasó de entrar a las ciudades y que mucha gente lo adorara, de que mucha gente estuviese con él. Las multitudes seguían a Jesús. Las multitudes esperaban algo del Señor. Él estuvo muy acompañado. Hombres pobres, hombres ricos requerían de Jesús. Sintió la búsqueda de las personas. Pero también Jesús pasó un tiempo muy solo, donde todos le dejaron. Entonces, Jesucristo pasó por distintas situaciones. El apóstol Pablo también nos enseña y nos dice: yo sé estar en tiempos de escasez y en tiempos de bendición, en abundancia y cuando me falta. Muchas personas, cuando empiezan a pasar momentos difíciles, relacionales, laborales, tormentos espirituales o distintos tipos de situaciones, se alejan de Dios porque aprendieron o quizás le conocieron a Dios en el tiempo de la bendición. Entonces viene el momento difícil y algunos decaen. Entonces la palabra del día de hoy está para animarte y para decirte que aun cuando estés pasando un momento que no es bueno, Dios sigue siendo Dios y tú sigues estando en el propósito que Él pensó para tu vida. Muchas veces, solo cuando ese mes te aumentaron las lucas, están saliendo las cosas, te salió el crédito hipotecario, pudiste adquirir el auto, pareciera que amamos más al Señor. Pero nuestro amor debe ser constante en todo tiempo. ¿Es fácil? No. Porque cuando alguien está pasando por una problemática, no dan ganas de ir al culto, no tengo ganas de orar, no quiero leer la Biblia. La verdad que antes le buscaba con mayor pasión y ahora las dificultades de la vida están aplastando eso quizás. Pero te quiero decir que lo que estés pasando es una temporada. Dios tiene distintos tipos de procesos y temporadas en nuestras vidas. Ahora, es necesario que usted pueda meditar esto en el espíritu. ¿Por qué? Porque si usted lo medita en el sentimiento, va a errar. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. La evaluación que usted haga del tiempo que está pasando, si no lo hace de manera espiritual, se va a achacar, se va a desanimar, va a tomar muy malas decisiones. Va a tomar decisiones que no están consultadas con el Señor, que no están aprobadas por Dios. Y quizás la va a tomar igual nomás. Y quizás inclusive va a decir: Dios está conmigo y Dios no está necesariamente contigo si es que no has tomado las determinaciones en el Espíritu. Entonces, ¿qué significa cada tiempo y cada temporada en nuestras vidas? Leíamos que hay temporadas para abrazar, para dejar de abrazar, para hablar, para no hablar, para descansar, para trabajar. Hay distintos tipos de temporadas. ¿Cuál es la que tú estás pasando? ¿Estás terminando un proceso? ¿Estás comenzando un proceso? Dios te ha dicho: guarda silencio. Dios te ha dicho: es tiempo de que salgas de un momento en el cual estabas como escondido y ahora te voy a sacar. Quizás para algunos es un tiempo para sembrar, para otros es un tiempo para cosechar. Entonces, ¿cómo podemos observar lo que nos está ocurriendo, lo que nos está pasando? Y Dios es un Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿ya? Ninguna área de su vida está viviendo un proceso distinto a otra área de su vida. Me explico. Usted no puede decir: estoy pasando un proceso financiero A, pero mi vida espiritual es B, porque Él trabaja en nuestra integralidad. No hay áreas sueltas, no somos cajas separadas, ¿ya? No es que usted diga: sentimentalmente estoy así, pero espiritualmente estoy asá. Todo converge en una sola cosa, porque somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. ¿Ok? Por lo tanto, usted diga: no es tan así porque yo creo que me va bien en las lucas, pero en todo lo demás estoy mal. Usted cree que le va bien. Usted cree.
Por eso es necesario meditar en el Espíritu. Yo siempre digo lo mismo, hay muchas personas que no son hijos de Dios y no están cesantes, y eso no significa necesariamente que Dios esté con ellos. Por lo tanto, tenemos que examinar lo que pasa en mi espíritu, en mis emociones, en mi salud, en todas las áreas, en mi vida amorosa. ¿Cómo es que estamos viviendo en esta temporada? ¿Cómo lo comprendemos? Y eso es a la luz de una vida espiritual, a la luz de su palabra. Ahora, quisiera diferenciar dos cosas. El proceso que estamos viviendo puede ser el fruto de algo que usted hizo bien. Y también puede ser que el proceso que usted viviendo puede ser el resultado de algo que quizás hizo mal. Es necesario saber que como seres humanos hacemos cosas buenas y a veces hacemos cosas no tan buenas. Quizás si usted hoy día está enfrentando una deuda muy grande, hay gente, fíjate, esto es muy importante, hay gente que le cuesta reconocer que tomó malas decisiones. Y dice, si Dios lo permitió, era de Él. La mayoría de las veces Dios te va a mirar y va a dejar las decisiones que usted tome. Entonces, lo primero que debemos pensar es lo que hoy yo estoy viviendo, de qué es producto. Número uno, de mis buenas decisiones, es un fruto de mis buenas decisiones, es un fruto de mis malas decisiones, y también se nos puede presentar una tercera opción, que son cosas que se escapan de las manos de lo que usted puede estar viviendo. ¿Cómo lo vamos a explicar esto? A través de un hecho en la vida del rey David. Eso lo vamos a ver en 2 de Samuel 12. Y dice la palabra del Señor. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo, en una ciudad había 2 hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, al profeta. Esta era una historia que le estaba contando el profeta. Te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y de Judá. Pero si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías elititas, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarse de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia. Y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir.
Ahora, ¿por qué leemos esto? En la historia de David vemos que él era una persona que la Biblia lo describe como conforme al corazón de Dios. David era un hombre que agradaba mucho al Señor y tuvo muchos episodios de valentía, de osadía, de amor por el Señor. Era un salmista, era un rey, era un guerrero, las tenía todas. Sin embargo, David se aprovechó de la condición que tenía y cometió graves faltas. Deseó una mujer que estaba casada, la embarazó y mandó a matar a su esposo. Lo interesante de todo esto es que cuando va el profeta Natán y le pone el ejemplo de un hombre que no había actuado no muy bien, David responde con bastante seguridad y convicción respecto a que este hombre debía ser castigado. ¿Cuántas veces? 4 veces. Y va el profeta Natán y de hecho lo que le describe el profeta Natán no era ni siquiera tan grave comparado con lo que había hecho David. Lo que había hecho David era mucho más grave. Sin embargo, sucede algo que es muy interesante en esto. Porque mientras Natán, el profeta, le cuenta la historia a David, David nunca se sintió identificado. No sé si le pasa a usted que a veces Dios le está hablando y tú piensas que Dios no te está hablando. Dios te está hablando y quizás tú dices, qué tremendo mensaje para el que está al lado. Oye, pero qué tremendo y qué lata que este hermano que necesitaba escuchar esta palabra, justo hoy día domingo no vino. Tú dices, justo hoy día no vino, pucha, era para él. Yo por lo que visualizo, calzaba muy bien el mensaje para esa persona. Bueno, eso le pasó a David. El profeta Natán le estaba contando y de alguna manera describiendo y relatando simbólicamente la transgresión que había hecho, y David en su mundo, en su volada, podríamos decir que él estaba anestesiado por el pecado, no se daba cuenta. Y eso también nos pasa a nosotros, que cuando vemos la falta en otra persona, somos como David y decimos, así como él lo hacía, esta persona no necesita ni siquiera un castigo, sino que necesita 4 veces ser reprendido. Muchas veces somos muy duros con las faltas de otros y mis faltas no son tan graves. Yo siento que en mi propia evaluación no es tanto. Eso fue lo que a David le ocurría, aun cuando quizás la transgresión propia puede ser mucho mayor que la de al lado. Pero a veces se tiende a amplificar los errores del de al lado, de otra persona. Y lo primero que vemos es que David, en el relato del profeta, no estaba entendiendo ni estaba cachando lo que ahí estaba pasando. Y luego de que el profeta le hace todo el relato y le dice, ese eres tú, David despierta. Una de las cosas que trae la práctica del pecado es que te obnubila. No te das cuenta. Todos se dan cuenta. ¿Ustedes creen que en el palacio no sabía lo que estaba pasando? Nadie se daba cuenta que él entraba otra mujer a su habitación. Nadie estaba dándose cuenta que ya David no iba a la guerra. Muchas veces creemos que nadie se da cuenta. Muchas veces creemos que Dios está mirando para otro lado. Muchas veces creemos que Dios no está atento a lo que hacemos y está más preocupado de otras cosas, para lo bueno, para lo malo. Y David se aprovecha de quizás sus victorias, lo que había hecho, y quizás se relajó, dijo, quizás es un tiempo que yo me merezco, y cayó en transgresión. Entonces, la práctica del pecado hace que uno no vea, no escuche y no vea lo que realmente está ocurriendo en nuestras vidas. Y aunque alguien te lo diga y aunque alguien te predique, a veces es necesario que te aparte y te diga, eres tú. Porque a veces no nos damos cuenta. Y hoy el Señor está examinando nuestro corazón. Y hoy el Señor nos está hablando directamente. Dile a la persona que está al lado, este mensaje es para ti, por favor. Y la otra le tiene que decir lo mismo al de al lado. Para que nadie quede
diciendo que es para el otro. Este mensaje es para ti y es para mí. Este mensaje es para los que están allá en multimedia, no se hagan los locos ahí detrás de la puerta. Los del sonido también, y ahí. Los que están haciendo la clase para los niños también es para ustedes. Es para todos, para que nadie crea que esto es para esos dos hermanos de la iglesia. No, es para todos nosotros. Entonces el profeta tiene que al final decirle a David, porque como que no estaba entendiendo, eres tú. Y cuando eso ocurre, lo que hace David es, previamente, Natán le describe todo lo que iba a ocurrir como resultado de su transgresión. Lo que ocurre después es que él se arrepiente, porque hay poder en el arrepentimiento. Hay poder en el arrepentimiento, no en el simple reconocimiento, sino que en el arrepentimiento. Y al Señor le encanta perdonarnos. Al Señor le encanta ver corazones arrepentidos. Al Señor le encanta ver a gente que reconoce sus errores. Al Señor le encanta ver a personas que reconocen que no lo han hecho tan bien, aun cuando en ciertas áreas te pueda ir bien, no significa que somos perfectas en todo. Y lo que hace David es reconocer que había pecado. Y la respuesta del profeta es que cuando él pide perdón, Dios, ¿qué es lo que hace? Como leíamos, lo perdona. Dios perdona a David. Amén. Pero ocurre otra cosa. Todo lo que el profeta le dice que iba a ocurrir en su casa, ¿ocurrió o no ocurrió posteriormente? Los que se saben la historia. Ocurrió. A ver, esto es raro. Decíamos que el proceso y la temporada que hoy tú puedes estar viviendo es una consecuencia de algo, tanto bueno como quizás no tan bueno. Ya, eso es lo que habíamos dicho. Ahora vemos un ejemplo de un hombre que estaba cosechando algo que no estaba muy bien, pero el profeta le dice que lo perdonaba. Pero sin embargo, lo que ocurrió en su casa posteriormente, todo se cumplió. Vemos que ocurre algo horrible con su hija, con Absalón. Absalón se rebela después su casa y después de la descendencia de David, la verdad es que ya no hay más reyes y lo peor ocurre. Y a veces nos confundimos entre el perdón de Dios y la no cosecha de lo sembrado. Y son dos cosas que son muy distintas y que hay que separar. Cada vez, te voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que un hombre mata a una persona, ¿ok? Y cae en la cárcel. Y en la cárcel conoce a Jesús. Alguien le predica. Ustedes saben que también la iglesia de la cárcel es muy potente, muy fuerte. El hecho de que esa persona conozca a Cristo y obtenga el perdón del Señor y dentro de su corazón lo haga nueva criatura, ¿va a hacer que lo suelten de la cárcel porque mató a una persona? ¿Por qué no? Por la consecuencia. Entonces Dios siempre nos va a mostrar la historia de manera completa. Dios ama a aquella persona que se arrepiente. Y Él nos va a hacer nueva criatura. Pero todo lo que usted arrastró del pasado, le quiero decir que tiene una consecuencia. Y esto no es para amenazarte, decir, si yo vine acá no era para que me amenazaran. Yo no entiendo si la palabra de Dios dice que Él hace nueva todas las cosas. Pero quizás si hoy día tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y el martes pasado pediste un crédito, te tengo una mala noticia. Aunque usted hoy día acepte a Cristo como su Señor y Salvador, este mes va a tener que pagar la cuota igual. Y usted dice, pero si Él no hacía las cosas todas nuevas. Y estas son cosas que a muchos les cuesta entender. Les cuesta entender y por eso que hay mucho cristiano que
hace y después medita. Actúa y después le pregunta al Señor. Toma decisiones y luego dice, ¿habrá sido bueno o habrá sido malo? La palabra de Dios nos muestra esta parábola que es tan muy linda respecto a construir sobre la roca y construir sobre la arena. Y una de las enseñanzas trascendentales de esta parábola es que uno tiene que pensar muy bien las cosas antes de hacerlas. Porque a veces cuando estamos muy desesperados, tomamos malas decisiones. Cuando sentimos algún tipo de presión o a veces nos presionamos solos, tomamos malas decisiones. Y el ejemplo de la parábola de construir sobre la arena o la roca tiene que ver con alguien que está muy apurado en hacer algo para que te quede lindo, pero el cimiento no es tan firme. Entonces hay mucho cristiano que sufre porque quiere sufrir. Dios te hizo nueva criatura, pero ¿por qué se siguen tomando malas decisiones? ¿Por qué aun cuando soy lavado y Él hizo las cosas nuevas en mí y me dio un nuevo entendimiento, por qué sigo tomando tantas malas decisiones? Y esto es un ejemplo de lo que le pasó a David. Siendo rey, siendo salmista, siendo un hombre de batalla y ganando, ¿por qué tomó esa mala decisión? ¿Por qué si tenía al Dios poderoso que lo respaldaba en todo? Hasta ese momento no había batalla que David no hubiese ganado. Él lo ganó todo. De hecho, habían cánticos que le decían anteriormente, Saúl mató a sus 1000 y David a sus. Dios estaba con David. ¿Por qué? Pero ¿por qué vivimos procesos? Mira, hay procesos que no debiésemos pasar. Esto yo lo he predicado antes. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham y Lot? ¿Cierto? Cosas que no tenemos que vivir. ¿Pero por qué lo pasamos? Porque tenemos que acarrear cosas que Dios no quiere que acarriemos. Entonces, Dios nos muestra a través de esta historia que hubo un hombre que estaba cosechando el fruto de algo que no hizo, que no estaba bien. Dios lo perdonó. Sin embargo, él tuvo que cosechar aquello sembrado. Es por eso que uno de los objetivos centrales de este mensaje es que usted pueda estar muy apegado a la presencia del Señor. Porque cuando estamos apegados al Señor, tomamos buenas decisiones. Ojo, apegados al Señor, no viniendo a la iglesia. Porque usted puede venir a la iglesia y no estar apegado al Señor. Entonces, escucha el mensaje, luego viene el día lunes. Por ejemplo, el Señor te dijo, espera en mí. Y el día lunes, no esperaste y tomaste la determinación. Entonces, te quiero decir que Dios quiere lo mejor para tu vida. Él es papá y quiere que usted resplandezca, reverdezca, que usted le vaya bien, como dice la palabra, en todas las áreas de la vida y que en su salud pueda fructificar. Dios quiere lo mejor para usted y quiere lo mejor para mí. Entonces, yo no sé si usted como cristiano le ha pasado que dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy cosechando esto si yo no me lo merezco? Y quizás en esta etapa del mensaje, quizás usted esté pasando por el proceso de David. Ese proceso de David es que si usted está solamente viendo que ha hecho solo cosas buenas y no cosas malas. Por eso es que es necesario que el Espíritu Santo, Él nos diagnostique y podamos saber realmente si estamos cosechando bien o estamos cosechando mal. Usualmente siempre creemos que lo hacemos muy bien. Y hoy la palabra nos habla en amor y nos está diciendo, quizás, solo quizás, no lo estamos haciendo todo muy bien. Una de las cosas que, de hecho esta semana hablábamos con Cristóbal, tenía que ver con las decisiones que él tenía que tomar cuando sea más grande. Y nosotros le contábamos y le decíamos, Cristóbal, nosotros no tomamos siempre las mejores decisiones y es necesario que tú lo sepas. De alguna manera él decía, ya, pero si ustedes igual tomaron malas decisiones, ¿por qué yo no puedo? Porque uno quiere que le vaya bien a sus hijos. No, como yo siempre digo, no es necesario comer caca para saber que es mala. Perdónenme, pero ¿para qué? ¿Para qué? No es que tengo que probarlo para experimentarlo de primera fuente. No es necesario. Evítelo. Bueno, hubiese dicho excremento, pero era para que los hermanos extranjeros me entendieran. Entonces cuando uno ama a alguien, queremos
que le vaya bien y que tome buenas decisiones, que no se equivoque. Entonces, ese es el corazón de Dios para nosotros. Y nos enseña a través de David de que si usted y yo pedimos perdón al Señor, Él es fiel y justo y Él nos perdona. Su perdón viene a nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Te voy a poner un ejemplo. Si hace un mes, quizás, voy a poner un caso extremo. ¿Qué pasa si te casaste con una persona que Dios no quería para tu vida? Y le pediste perdón al Señor, pero te diste cuenta que no era. Fíjate que la palabra de Dios dice que lo que Dios une, ¿sabe cuántos matrimonios hay que Dios no ha unido? Y muchas veces nos preguntan a nosotros y nos dicen, ¿será correcto si vivimos no de gloria en gloria, sino que de pelea en pelea? Vamos de conflicto en conflicto. Pastor, ¿me tengo que separar o no? Yo le respondo con mucha honestidad, depende. No soy un pro divorcio, como siempre lo hablamos. No soy un pro separación. Sin embargo, cuando uno toma una determinación que no está en Cristo, lo vamos a cosechar. Entonces, si Dios te dice, voy a hacer nueva todas las cosas, ¿qué haces cuando te pasa una situación como esa, por ejemplo? ¿Qué es lo que sucede? Dios quiere que tomemos buenas decisiones. Por eso tenemos que identificar el proceso que estamos viviendo. Hay una diferencia entre lo que Dios une versus lo que uno quiere unir. Hay cosas que te tienes que comprar que Dios quiere que te compres y hay cosas que tú te quieres comprar. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Hay tiempo, en la palabra leíamos, hay tiempos de cambio, pero hay tiempos en donde hay que permanecer. Hay tiempos donde uno tiene que tomar decisiones de avanzar y a veces no hay que avanzar. Y esto para todos es distinto, porque alguno acá el Señor, el Espíritu Santo, lo puede estar impulsando a que tiene que tomar una determinación ayer, pero otro le está diciendo no todavía. Por eso tú tienes que discernir qué es lo que está pasando hoy en tu vida. Muchas veces quizás uno de los errores más grandes que puede pasar en el ser humano y en el cristiano tiene que ver con tomar decisiones confiando en el hombre. La palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre. No porque Dios te quiera maldecir, porque solos caemos en esa transgresión. ¿A qué persona le ha pasado que el jefe te dijo el próximo mes te aumento el sueldo y lo hizo a final de año? Y le creíste a esa persona y te fuiste a comprar la tele de 65 pulgadas. Le dijiste a tu esposa mía, el próximo mes nos va a cambiar la vida. No sé si cambiar la vida, pero ya Dios ya no quiere que viva en esa miseria de 32 pulgadas. Dios quiere que sea rey y sacerdote, y un rey y sacerdote se merece las 65 pulgadas 8K, 4D, holograma, para ver Avatar 3 ahí de la mejor manera. Y resulta que lo que te dijo el jefe, por distintos motivos, como se dice, por necesidades de la empresa, no te lo subió. Y se aplazó hasta fin de año. Y agarraste la deuda. Eso es un ejemplo muy burdo de decisiones que tomamos cuando confiamos en lo que alguien dijo. Una persona de carne y hueso que se puede equivocar. No estoy diciendo que necesariamente tu jefe o tu jefa sean malos. A veces va a tener la intención, a veces no. A veces te va a decir algo para mantenerte ahí en la peguita, para que no te vayas. Pero vamos a suponer que es un buen jefe, es una buena jefa, pero lamentablemente por cosas externas no se dio. Y eso es muy común. Y nos pasa a nosotros también los cristianos, que tomamos decisiones porque confiamos en algo, en alguien, en una situación, que de repente el mercado te dice, ahora adquiera esa propiedad. Y de repente Dios no te aprobó eso, pero tú dijiste, las cosas se están dando. Los astros se están alineando. Las constelaciones se están dando.
Incluso hablé con un hermano que es experto y me dijo que era el tiempo. Y si el hermano que es corredor de propiedades me lo dijo la Pati Peña, que es corredora de propiedades, que era el tiempo. Y como es una mujer de Dios, yo le creí. Espero que no haya pasado eso, pero que no estoy metiendo la pata. No. Pero mira, aun cuando un hombre, una mujer de Dios esté experimentando algo, no significa que necesariamente sea para usted. Por eso es que tenemos que meditar y ver el proceso que estamos viviendo o el proceso que vamos a comenzar a vivir en esta época, en esta temporada. Entonces vemos cómo podemos hoy estar cosechando algo de cosas que quizás antes no nos habíamos dado cuenta. En Gálatas 6:7 nos dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y esto yo espero que usted no lo tome como una amenaza, sino que usted lo tome como algo que es bueno, como algo que le va a servir, como algo que lo edifica, como algo que va a hacer que usted no caiga en transgresiones que no tiene que caer, en situaciones por las cuales no tiene que pasar. David se arrepintió de todo corazón. Quizás hoy usted ya se arrepintió hace unos meses, pero está cosechando cosas en diversas áreas. Y le quiero decir que usted acepte el trato de lo que usted mismo sembró. Acéptelo. Hoy día yo quiero hablarle a hijos maduros. Si yo adquirí una deuda, tengo que asumirla. Tengo que hacerlo. De verdad, yo tengo que hacerlo. Yo lo quiero desafiar a que usted y yo seamos personas, que seamos conscientes de lo sembrado. Seamos conscientes de aquello que pasó, porque la temporada de cosechar eso también va a terminar. Y luego de eso va a venir un tiempo de fructificación, porque son temporadas. Pero usted no quiera saltárselo. Así como aquella persona que llega a la cárcel por matar a alguien, va a tener que cumplir una condena, lo más probable es que quizás por su arrepentimiento y por su buena conducta, esa condena sea menor. Y yo creo que cuando nosotros hacemos las cosas con un corazón correcto, podemos hacer cosas que cambien lo temporal. Y eso lo vemos en la Biblia. Y en esto hay muchas personas que tienen un tema teológico, sobre todo cuando cantamos mover la mano de Dios, ¿sí o no? Porque ahí nos ponemos en una duda teológica quizás, de muchos dirán, lo que Dios estableció, eso no se puede cambiar. Si Dios ya dijo algo, estamos sonados, o es para bien o es para mal. Pero la Biblia nos muestra constantemente de que hay un Dios que se arrepiente. Y lo vemos en la vida de los profetas. ¿Cuántas ciudades o personas no tenían algo destinado por el propio Señor? Pero Él dijo, si se arrepienten, yo cambiaré su historia. Por lo tanto, lo que tú hagas sí tiene una trascendencia en los cielos. De hecho, la palabra de Dios dice que lo que aquí desatamos, ¿dónde se desata? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos aquí sí tiene una trascendencia, tanto positiva como negativamente, pero quiero que nos quedemos con lo positivo. Por lo tanto, sí podemos hacer, amados, sí podemos hacerlo. Sí podemos generar, yo estoy consciente, aun cuando usted sea un padre muy firme, yo estoy consciente de que usted, su hijo, en más de alguna ocasión le ha cambiado un veredicto. ¿O no? ¿Eso significa que los hijos nos manipulen? ¿Eso significa que ellos sean la autoridad? ¿Por qué usted ha cambiado de opinión? Por amor. Porque su hijo quizás, usted le dijo enojado, que a mí me ha pasado. Ay, Señor. 2 semanas. 2 semanas sin videojuego. Y al 4º día, me ponen esa cara de gatito de Shrek. Ya hice esto, papá, ya hice esto otro, ya aprendí, te pido perdón.
¿Y qué es lo que hace uno? Chao. Ya. Cuando uno no conoce la paternidad de Dios, uno lee la Biblia de manera, por así decirla, muy ciega. Por eso es que algunos dicen, no se puede mover la mano de Dios. Mira, Dios es un Dios soberano que Él actúa, en primer lugar, según como Él quiere. Pero Él es papá. Él es padre. Y cuando Él ve un corazón arrepentido, Él va. Y de hecho lo vimos acá, Él perdona a David. Por lo tanto, lo que usted haga sí tiene una trascendencia en los cielos. Sí la tiene. Tanto para cambiar. Mira, y en esto usted tiene que ser versátil en su manera de pensar. De hecho, vemos a Jesús que Él, cuando hacía algo, siempre lo hacía de manera distinta. ¿Se acuerdan que Él le dio vista a un ciego? Cuando le da vista a un ciego, ¿cómo lo hace? ¿Alguien se recuerda? Barro, saliva, ¿cierto? ¿Por qué lo hizo? Vámonos al Antiguo Testamento. ¿Por qué había que dar tantas vueltas alrededor de Jericó? ¿Cuántos se acuerdan también de Naamán? Que para que él fuese sano, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Para qué? ¿Por qué simplemente le dijo, eres sano? ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué hizo un show Jesús? Y es el show con el barro y porque hay gente que le molesta estas cosas. Pero ¿por qué Jesús se muestra siempre tan distinto? O Dios tan distinto. Porque Él es soberano y Él hace lo que quiere. ¿Y por qué a uno le tiene que pedir cosas y a otro llega y le dice, eres sano? Porque todos también somos distintos. Y Él también a veces quiere quebrar cosas en nosotros. A Dios hay gente que sabe que no necesita arrodillarse para saber que tiene un corazón rendido. Pero Él en otras personas necesita verlos arrodillados. Necesita verlos de guata en el piso. Hay otros que no lo requieren. Porque el trato de Dios con las personas también depende del corazón de cada uno. En Salmos 4:1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ahora vamos a ver otro aspecto de esto. Y es que quizás tu temporada es de una situación que quizás tú has estado en integridad, tú te has guardado para el Señor, quizás tú haces todo lo que Dios te pide, pero estás viviendo momentos en donde hay cosas que se han escapado de las manos. Te has esmerado en ser una buena madre, en un buen padre, en un buen hijo. Eres servidor en la iglesia, eres diezmador, eres ofrendador, predicas el evangelio en tu trabajo, tienes un corazón sensible. Si alguien te pide un favor, tú lo haces. Y las cosas te están saliendo mal. ¡Wow! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que ahí sucede? Y la palabra de Dios dice, el mismo David, y dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Si usted está pasando por un momento malo, quiero decirle que es donde usted más está creciendo. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de la bendición es un resultado. ¿Me entiende? El tiempo de la bendición, usted no ensancha. Usted ensancha en las pruebas. En la bendición usted disfruta de lo que se dio en el tiempo de angustia, que es distinto. Usted recoge. Esto es como ir a los que somos del sur, o cuando íbamos a recoger, ¿cierto? Nos mandaban a buscar las peras. Uno recoge. Yo recuerdo, mi abuelo tenía huerta, tenía poroto, tenía árbol de manzana, maqui, tenía... ¿dónde está mi hermana? Se fue. Tenía de todo. Tenía uva, tenía nísperos, tenía durazno.
Pero ese era el resultado. Cuando nos mandaba a buscar las cosas, era el resultado de algo que se dio. No había que hacer. Cuando usted está en el tiempo de la bendición, usted lo único que tiene que hacer es recoger. Pero el tiempo, aunque usted no lo crea, el tiempo del crecimiento y el ensanchamiento viene cuando estamos en angustia. Y esto lo dijo claramente el rey David. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Si hay alguna persona aquí que esté pasando angustia, quiero decirle que usted quizás no se está dando cuenta, pero usted está creciendo. Usted está ensanchándose. Usted está creciendo en cosas que antes quizás no podía pasar. Dios está tratando en su momento de prueba, en ese momento de proceso, el Señor le está haciendo ver cosas que antes usted no podía ver. El Señor le va a abrir camino. El Señor le va a mostrar cosas. El Señor va a derramar algo sobre su vida, porque es el tiempo del ensanchamiento. La prueba es un tiempo de crecimiento. La prueba es un tiempo de caminar hacia adelante y no para atrás. Cada vez que estamos viviendo un momento de prueba, ¿cuál es el primer pensamiento? Antes estaba mejor. Eso le pasó al pueblo hebreo también. Cuando se encuentran con el desierto, dicen, antes estaba mejor. Y cuando usted está en prueba o yo estoy en prueba, ¿qué es lo primero que decimos? Antes yo estaba mejor. Y no estaban viendo que ellos iban camino a la tierra de bendición. Si el Satanás, si el diablo te ha nublado en este momento difícil, no le crea. Porque usted está ensanchando, usted está creciendo. No crea esos pensamientos que vienen a tu vida o momentos difíciles donde quizás tú por algo ya le pediste perdón al Señor, pero le pediste perdón de verdad. Estás haciendo las cosas a la manera del Señor, pero quizás aún hay área en tu vida en donde no ves ciertos tipos de crecimiento. Te quiero decir que ya vas a cosechar eso, ya viene eso, pero hoy debes saber que en este momento difícil el Señor está haciendo contigo cosas que son buenas, cosas que van a tener provecho, porque cuando tú pasas una prueba, nunca va a ser como antes. Voy a poner un ejemplo bien burdo, que quizás lo he dicho antes. ¿Cuántos de aquí veían Dragon Ball? ¿Pecadores? ¿Sí? Veo mujeres también pecadoras. Muy bien. Muy bien. A ustedes les pregunto, hombres y mujeres ilustrados, ¿qué es lo que pasaba después de que los Saiyajin tenían una batalla? Mejoraban, ¿o no? Se incrementaba su ki. Aun cuando en esa pelea perdieran, su ki se incrementaba. Esto anótelo por ahí. Esto es un rema para usted. Nada. Después va a colocar en las redes sociales: los Saiyajines aumentaban su poder. Pastor Luis Conejeros. Ganaran o perdieran. Y usted sabe que usted es un Saiyajin. Usted va a salir de acá: soy un Saiyajin. Yo soy Trunks. Yo soy Gohan. Y algunos papás me quedan mirando feo. Le prohibí esos monos a mi hijo. Lo veía el pastor. Me estoy metiendo en... No, pero los niños están en clase, así que... Cuando usted pasa la prueba, usted va a avanzar y va a mejorar. Su ki se va a aumentar. Su manera de ver las cosas va a cambiar. De verdad se lo digo. Usted ya no va a tener que pasar... Eso te va a enseñar. Usted va a decir: eso ya tuve que pasar, no lo voy a pasar. Y no solamente es algo que tú vas a aumentar, sino que vas a ser de bendición para otros. Porque lo que Dios hizo en ti, tú lo vas a entregar a otros. Vas a ser de sanidad para otro, vas a ser de entendimiento para otro, vas a explicarle cosas que antes tú no entendías, y quizás hasta te vas a ver reflejado en esa persona que se está ahogando en un tiempo de angustia,
Pero tú le vas a decir, en ese tiempo de angustia yo ensanché mi camino. En ese tiempo de angustia yo crecí. En ese tiempo de angustia, mira, el mundo también nos enseña del ensanchamiento en tiempos de angustia. ¿Sabe cuántas pymes nacen en la escasez? Hay gente que en los momentos donde no le quedaba nada por hacer, dijo, me voy a atrever a hacer esto. Lo voy a hacer ya. Y le salió el tremendo trabajo, la tremenda pyme, la tremenda empresa. Ya todos conocen la historia de Kentucky Fried Chicken. Un viejito que al final le fue mal en toda su vida y al final se puso a hacer un pollo con una receta y ya todos saben la historia. Ese viejito que sale ahí en la cajita. A veces la necesidad, no a veces, siempre los momentos difíciles te van a traer un ensanchamiento. Van a salir empresas de los tiempos de angustia, van a salir buenas ideas. Quizás vas a empezar a ahorrar en los tiempos de angustia. Quizás vas a experimentar la provisión de Dios como no la ibas a experimentar en el tiempo de bendición. Porque en la angustia Él te hace ensanchar. Vas a descubrir el amor de las personas, no en el tiempo de bendición, sino que cuando no tenías ni que comer. Una mano te van a extender la mano en el tiempo de angustia y tus pensamientos van a cambiar. Cosas pasan en los tiempos de angustia. Cosas suceden en los tiempos de angustia. En los tiempos difíciles usted crece. En los tiempos difíciles somos distintos. Observamos de una manera que es de un prisma que es diferente. Yo no sé cuál es hoy su temporada. El título del mensaje es El fruto del proceso. ¿Cómo usted está viendo su fruto? ¿Cómo está viviendo este tiempo? Quizás algunos están cosechando las buenas decisiones. Disfrútelo. 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 Alégrese cuando a alguien le va bien. Por favor, alégrese. Alégrese. Tanto en la pega, en los estudios. ¿Cómo le fue a tu compañero de curso? De nuevo se sacó un 7. Pero lo amo en el Señor. No. Eso también se aprende en los tiempos difíciles, de angustia. Alguien se compró un auto, alégrese. Alguien se cambió de casa, alégrese. ¿Qué sé yo? Alégrese cuando a alguien le va bien. Y usted dirá, ¿y Dios cuándo conmigo? ¿Cuándo conmigo? ¿Cuándo llegará el momento? Usted está viviendo el tiempo del ensanchamiento. Usted está viviendo el tiempo de lo profundo, de lo que el Señor está agrandando en su corazón. Quiero pedirle que cierre sus ojos. El mensaje de hoy es muy conciso. Sin embargo, cuando el Señor hablaba a mi corazón, y por eso interrumpí la serie de hablar de la iglesia, el Señor hablaba fuerte a mi vida y me decía, dile a algunos que levanten su cabeza, porque no se están dando cuenta que el tiempo que no es fácil que están viviendo es un tiempo de crecimiento y de ensanchamiento. El Señor me decía, para algunos de los que aquí están, yo le estoy enseñando cómo vivir una vida nueva, cómo hacerlo, a caminar de una manera distinta, a hablar de una manera distinta. Hablar de una manera distinta no se aprende en la bendición, se aprende en la dificultad, en las pruebas. Y el Señor hoy día te vino a decir, yo estoy contigo. Yo no me he alejado. Yo no soy el Dios de la bendición simplemente. Yo soy el Dios de los procesos. Yo soy el Dios de las pruebas y de las bendiciones. Yo soy el Dios de la multiplicación y de la escasez. Yo estoy en todo tiempo. Que en esta mañana nadie se olvide que Dios está contigo. Que en esta mañana nadie se olvide que el Señor te está recogiendo. Que en esta semana, que en este día nadie se olvide que los ojos de Dios están puestos sobre tu vida.
¿Estás teniendo problemas relacionales? ¿Estás viviendo mucho conflicto en tu hogar? ¿Estás viviendo persecución en tu trabajo? ¿Estás teniendo resultados financieros no buenos? Primero medita en que si es justo o no es justo lo que estás viviendo. Y luego de observar si es justo o no es justo, debes saber que por sobre todo eso el Señor está contigo. Si algunos tienen que enmendar su camino, van a tener que hoy día tomar una decisión así como David. Quizás hay algunos como David que no estaban cachando que la estaban embarrando. Y hoy tienen que arrepentirse. Y otros se estaban sintiendo devastados.